Las limitaciones que podemos encontrar a nivel de presupuestos tenemos 4. El presupuesto solo es estimado, no puede ser realmente con exactitud al 100% lo que va a suceder. Simplemente el presupuesto es hacerlo antes de tratar de planear un futuro, pues ese es un limitante, que no va a ser tan exacto. Otra de las limitantes del presupuesto: no debe sustituir a la administración. Y cuando hablamos de esto es porque el hecho de que hagamos presupuesto no quiere decir que la gestión de administración no pueda direccionarse de una manera en que, si el presupuesto es algo fijo donde se definieron ciertos gastos, la administración puede funcionar en un momento dado tomando decisiones por las consecuencias o por las decisiones que se tomen en un momento dado. Entonces no es que sea camisa de fuerza. Otra de las limitaciones, si el éxito depende del esfuerzo que se aplique a cada hecho o actividad. Entonces, si algo dentro de la empresa no llegara a funcionar en unidad de negocio, entonces el presupuesto como tal no se puede parar. Sencillamente se deja definido qué fue lo que pasó, si el éxito de un negocio o de un nuevo proyecto que no estaba estimado se lleva a cabo o no, no depende del presupuesto que se hizo. Quiere decir que si yo tengo un excedente de liquidez y quiero hacer una inversión, porque tengo un presupuesto de capital para adquirir activos fijos en un momento dado, pero que no quedaron en un presupuesto, eso no quiere decir que entonces no lo haga, todo lo contrario. Otra de las limitantes es poner demasiado énfasis en los datos provenientes del presupuesto. Esto puede ocasionar que la administración trate de ajustarlo o de forzar hechos falsos. Por ejemplo, se definieron unas ventas específicas en un presupuesto. Si dentro de las estrategias que se crearon para definir que se iban a vender determinada cantidad a determinados precios, pero por factores de un mercado el precio bajó, yo no puedo cambiar el hecho de que hay factores externos que hacen que yo no cumpla con alguna parte de mi presupuesto. Entonces, la idea sí es buscar estrategias en el momento para cambiar eso, pero el hecho de que yo no lo cumpla y que me esfuerce a pesar de haber hecho muchas estrategias y no lo cumpla, entonces de pronto decir cosas que no son o crear cosas falsas para poder cumplir un presupuesto, o lo caso contrario, en el caso de un gasto. Si hay un gasto que se requiere porque era algo que yo no había planeado, pues realmente, si la necesidad es puntual, debe hacerse. El hecho de que esté en un presupuesto no lo debe limitar. A eso se refiere. Bueno, hablando de otra clasificación, hablamos de que según el sector donde se esté, podemos tener presupuestos a nivel público y a nivel privado. Entonces, los públicos son aquellos que se realizan por los gobiernos, estados, empresas descentralizadas, etcétera, para controlar las finanzas de sus diferentes dependencias. En estos se cuantifican los recursos que requieren la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda de los organismos o de las entidades oficiales. Y cuando hablamos de privado, pues hablamos de particulares. Es un instrumento que nos ayuda a todo un tema administrativo. Otro tipo de clasificaciones dentro de los presupuestos podemos hablar por su contenido o por su importancia, y llamamos principales y auxiliares. ¿Cuáles son esos presupuestos por su contenido? En el caso de principales. En el caso de principales, podemos mostrar el presupuesto general dentro de una empresa. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer presupuestos a nivel global de lo que son mis cifras o mis estados financieros, pero también puedo hacer auxiliares, que simplemente muestro el desarrollo de una actividad y mi fin es poder verificar algo en particular, más por un proyecto especial. Entonces me fijo como la tarea de hacer presupuestos específicamente o para cada actividad o algo muy general que tiene la empresa. Otro tipo de clasificaciones que podríamos hacer de los presupuestos por la técnica de evaluación, o sea, por la manera como nosotros hacemos que los presupuestos sean más
eficaces, más seguros, más asertivos. Hablamos de una técnica especial con un estimado o con un estándar. ¿Cuándo utilizo un presupuesto con un estimado? Cuando está basado con una fórmula con aspectos internos y externos, pero que no son científicos. Entonces, es una cifra que puede ser relativa, no es tan exacta, pero también se usa en este tipo de presupuestos. Existe también lo que llamamos estándar. Esos estándares son algo ya más real, que genera un poco más de confianza porque están hechos sobre bases científicas y podemos ver metas desarrolladas de una manera diferente, donde vamos a poder confiar un poco más de esa técnica con la cual desarrollamos estos presupuestos. Y ahora sí venimos a mirar del presupuesto maestro lo que son los presupuestos a nivel de operación. O sea que ahí estamos hablando de ventas, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, y hablamos, aquí está, producción, cuando nosotros estamos transformando una materia prima en producto terminado. Tenemos que hablar de presupuestos de operación, entonces hablamos ventas, producción, requerimiento de materiales, mano de obra, gastos de fabricación, costos de producción, gastos de ventas y gastos de administración. Cuando miramos este tema, allá lo veíamos bien, el presupuesto de ventas realmente qué lo conforma o cómo lo vamos a gestionar o hacer. Representa este presupuesto de ventas una estimación programada de las ventas en términos cuantitativos. Eso es lo que hacemos cuando vamos a estimar un presupuesto de venta. Contamos con todos los factores a nivel de política de precios, el grado de la competencia, ingresos disponibles, actitud de compradores, aparición de nuevos productos o condiciones económicas que afecten mi presupuesto. Existen varios métodos cuando yo digo quiero hacer un presupuesto de ventas, y estos métodos los vamos a ver acá como mínimos cuadrados, método de los criterios y métodos aritméticos. Entonces, vamos a mirar el presupuesto de ventas a nivel de mínimos cuadrados, y en esto tenemos que decir que el método se utiliza en línea recta con una ecuación que es y igual a A más B X. Permite evaluar como mínimo 5 años de ventas históricas. Tenemos que hacer una fórmula especial para poder determinar este tipo de presupuesto. También tenemos un método muy utilizado que es el método de los criterios. ¿Qué es el método de los criterios? Hablamos de diferentes tipos de criterios, como cuál: criterio de personal de ventas, criterio de supervisores de la división de ventas y criterio de ejecutivos. Y este es de los más nombrados o hechos a nivel de empresa. Cuando hablamos de criterio personal de ventas, hablamos de que los vendedores, con base en unas ventas históricas, los objetivos de la empresa, el análisis situacional de la empresa y las políticas son las que pronostican sobre los datos que vamos a basarnos para hacer el presupuesto de ventas. Cuando hablamos de supervisores, entonces hablamos de que se basa en el conocimiento y experiencia de las personas que actúan con mandos medios. Cuando hablamos de criterios de ejecutivos, pues ya es un nivel más alto. Con base en el último dato real de ventas, pronosticamos el aumento, y este aumento realmente lo que hace es un porcentaje que está definido por este tipo de personas para poder definir el pronóstico de ventas. Y existe otro método para hacer presupuesto de ventas. ¿Cuál es? El método aritmético, y dentro de esos hay dos. Llamamos el método de incremento porcentual o el método de incremento absoluto. El método de incremento porcentual está dado por un factor de variación de las ventas de un año a otro. Luego se obtiene el promedio del porcentaje para multiplicarlo por las ventas del último año, así sumarlo al resultado del último año. Cuando hablamos de método de incremento absoluto, entonces estamos hablando de que se establece la variación absoluta de periodos tomados de 2 en 2, luego se halla
promedio y posteriormente se suma el último dato histórico. Entonces, como vemos, existen diferentes. Para cuando hablamos de presupuesto de ventas, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dentro del ámbito administrativo y financiero se elabora este plan y realmente venimos a mirar que tenemos que entender que la planeación estratégica es un apoyo para poder decir que vamos a hacer planes tácticos o planes estratégicos. ¿Qué son los planes tácticos? Son los que en un momento dado tomamos como referencia durante un periodo específico, se revisa periódicamente para efectuar ajustes y modificaciones, se elabora por áreas de responsabilidad y es lo que venimos hablando. Cada vez que yo hago un objetivo, el objetivo se debe cumplir a nivel de presupuesto. Las desviaciones del presupuesto realmente deben hacerse para controlar en un momento dado lo que está sucediendo con los planes tácticos que se definieron en el momento que se definió una planeación estratégica. Se van revisando, pero si dentro de lo que uno mira hay ajustes por hacer, se deben hacer los ajustes. Por lo general podemos decir que hay revisiones de presupuesto cada 3 meses. Las empresas eligen, pueden hacerlo mensualmente, pero la idea sí es hacer revisión constante táctico, porque un presupuesto que se hace pero que no se controla, realmente no tiene efecto en presupuesto. Existen los planes estratégicos, y entre los planes estratégicos decimos que son los que miramos a largo plazo, sobre cifras anuales, con base en estudios de mercados potenciales y un análisis de variables como cambios en la población de proyecciones de la industria, gusto de consumidores, cambios tecnológicos, de pronto cambios a nivel de políticas o de estrategias, o de, bueno, aquí decía muy claro, de tecnologías. Eso hace que en el momento en que yo defina un presupuesto, yo tengo que estar haciendo control, pero que si por alguna razón sé que mi producto está definido por cambios tecnológicos, todo el tiempo tengo que hacer revisión a mis presupuestos. Una característica importante del presupuesto entonces de venta, en resumen, podríamos decir que debe analizar los factores internos y externos que se estén sucediendo, que debe haber una preparación de esas estrategias en la empresa antes de hacer un presupuesto. Otra característica importante es que debo desarrollar políticas para que ese presupuesto pueda funcionar. Podríamos también tener el plan promocional y de publicidad, que es lo que nos va a impactar para que nuestro presupuesto de ventas realmente funcione. Y otra cosa muy importante que quiero resaltar también es que la preparación de gastos de distribución y comercialización que una venta hace tiene que ver con esos gastos, se debe hacer. Pensando en eso, el pronóstico de ventas suministra entonces, cuando yo hago ese pronóstico de ventas, me genera unos gastos para elaborar los presupuestos. Estamos hablando de que esa función de producción involucra todo el tema de materia prima transformada en un producto terminado, involucra materias primas, productos en proceso y productos terminados. Esto se lleva a un estado de resultados y se incurre de una manera tanto directa como indirecta en su producción y sus egresos necesarios para poder adquirir esos bienes. Entonces estaríamos hablando de que cuando yo defino mi presupuesto de ventas, también estoy definiendo el presupuesto de producción, de compras, de gastos de ventas. Y en el caso de gastos de ventas, ¿por qué me impacta ese pronóstico de venta? Porque ya puedo colocar capacitación de vendedores, publicidad, son temas que vienen directamente relacionados también con el pronóstico de ventas. Adicional en gastos administrativos, podemos hablar también de que este requerimiento es de todo tipo cuando hablamos de mano de obra y distribución del trabajo. Yo podría decir que la distribución de un producto también debo proyectarla o presupuestarla en estos gastos administrativos en relación a la venta. Presupuesto de producción. Y ya vimos presupuesto operativo, estábamos viendo presupuesto financiero y dentro de ese presupuesto de operación estamos hablando de ventas. Aquí ya viene toda la parte productiva. Se generan en el proceso de transformación de las materias primas en productos terminados o de
elaboramos. Tenemos que hablar aquí necesariamente de lo que conforma un costo, y el costo, de acuerdo a su función, vemos que los costos están divididos en costos de producción, costos de distribución y costos de administración. Entonces, cuando hacemos presupuesto de producción, necesariamente nosotros miramos los costos de producción y eso impacta en 3 áreas principales donde hacemos presupuesto. Entonces hacemos presupuesto a materiales, hacemos presupuesto a mano de obra y hacemos presupuesto a gastos indirectos de fabricación. Cuando hablamos del concepto de distribución, hablamos de que un producto terminado es el que nosotros, para un consumidor final, lo vamos a transportar. Entonces todos estos costos nacen del primero, que era el de ventas. Entonces lo tenemos que tener en cuenta en el presupuesto de producción. En los costos de administración, con lo que tiene relación es con la dirección y con los manejos de operaciones generales a nivel de todo lo que es un material ya terminado. En el presupuesto de producción también identificamos otros factores que también lo hacemos a nivel de costos, y es poder identificar qué es costos directos y qué son los costos indirectos para que involucremos todo el tema en el presupuesto de producción. ¿Qué son los costos directos? Aquellos costos que se identifican plenamente con los productos terminados. ¿Qué son los costos indirectos? Aquellos que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados, pero que hacen parte del producto. Cuando hablamos de costos, también tenemos que hablar que se dividen de acuerdo a su volumen de producción. Entonces, es allí cuando hablamos de qué son los costos fijos y qué son los costos variables y qué son los costos semifijos. Llamamos a los costos fijos aquellos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado. Los costos variables cambian en relación directa con el volumen de operación realizada. ¿Cuándo hablamos de costos semifijos? Cuando los costos que tienen los elementos tienen de las dos clases, tanto fijos como un factor variable. Y siguiendo con el tema de presupuestos operativos, tenemos que hablar entonces de gastos administrativos, presupuesto a gastos administrativos. El que se relaciona con las ventas, administración y financiación de ese bien o de su producción. O sea que son ingresos necesarios para financiar las actividades de apoyo. Eso es lo que hace un gasto administrativo. Una de las partes más importantes dentro de estos gastos administrativos podríamos nombrar todas las remuneraciones de tipo de personal, o sea, todas las nóminas que en un momento dado se manejan. ¿Cuáles son las características? Las remuneraciones se fijan de acuerdo a la realidad económica de la empresa, y esto es muy importante. No es en forma paralela a la inflación. Son gastos indirectos, son gastos considerados dentro del precio que se fijan al producto o al servicio. Regir su aspecto legal en la legislación laboral que tengamos vigente en el momento. Pero es importante decir que este valor, digamos, se calcula de acuerdo no solo a un factor económico, sino a la necesidad puntual de cada empresa. Así definimos cuánto personal necesitamos. Una observación importante, que para calcular el total neto se debe calcular el total de deducción de las retenciones o aportaciones que se tengan por ley de acuerdo a cada país.